El siguiente programa es responsabilidad de sus productores y realizadores. No compromete la filosofía y pensamiento del canal San Pedro TV. Muy buenos días para los corporados. Hoy nos reunimos siendo 26 de diciembre a las 10 y 11 de la mañana para discutir el proyecto de acuerdo número 19, por medio del cual se realiza una adición al presupuesto de rentas y gastos del Fondo Local de Salud del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia 2020 y se dictan otras disposiciones. Se reúne entonces la Comisión Tercera de Presupuesto para dar primer debate a este proyecto, cuya iniciativa es de la Administración Municipal y cuyo ponente es nuestro presidente de la corporación, el concejal Eduard Gómez. Señora secretaria, demos entonces, por favor, lectura del orden del día. Claro que sí, señor presidente de la Comisión Tercera. Cordial saludo a todos los integrantes de la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Presupuesto, a las personas que nos acompañan de los medios y la comunidad sanpedreña que nos sintoniza el día de hoy. Voy a proceder entonces con la verificación del quórum. Concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Presente. Concejal Eduard Gómez Gómez. Presente. Concejala Daniela Munera Medina. Presente. Concejal Carlos Mario Pérez Ruiz. Presente. Concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. Presente. Bueno, el día de hoy entonces se cuenta con la asistencia de los 5 integrantes de la Comisión Tercera Permanente y tenemos quórum deliberatorio y decisorio. Voy a proceder entonces con la lectura del orden del día. Bueno, para hoy sábado 26 de diciembre, estando en periodo extraordinario de sesiones, el orden del día es el siguiente. Primero, verificación del quórum. Segundo, lectura y discusión del orden del día. Tercero, intervención del concejal ponente Eduard Gómez Gómez. Cuarto, primer debate del proyecto de acuerdo número 19 del 23 de diciembre del 2020, por medio del cual se realiza una adición al presupuesto de rentas y gastos del Fondo Local de Salud del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia 2020 y se dictan otras disposiciones. Quinto, votación en primer debate del proyecto de acuerdo número 19 del 23 de diciembre. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Muchas gracias, secretaria. Ponemos a consideración el orden del día. Ponemos a votación el orden del día. Bueno, el orden del día se aprueba con 5 votos a favor. Se procede entonces ahora de agotar la verificación del quórum y la aprobación del orden del día. El punto tercero es la intervención del concejal ponente, Eduard Gómez Gómez. Concejal, adelante con la ponencia. Muchas gracias, presidente. Bueno, muy buenos días nuevamente para ustedes, compañeros, para nuestra secretaria, los medios de comunicación y la comunidad sanpedreña. Muy bien, el señor alcalde Gustavo León Zapata Barrientos radicó la semana pasada ante esta honorable corporación el proyecto de acuerdo número 19 del año 2020, por medio del cual se realiza una adición al presupuesto de rentas y gastos del Fondo Local de Salud del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia 2020 y se dictan otras disposiciones. Este proyecto de acuerdo lo presenta el alcalde municipal con el propósito de incorporar en el presupuesto unos recursos que el departamento giró en materia de salud a nuestro municipio, recursos que hoy deben ser incorporados al presupuesto para poder justificar y hacer los correspondientes cierres fiscales de este año, y que tiene un valor de 65.670.284,17 pesos. Ese es el recurso que se pretende autorizar al alcalde para que él haga las adiciones correspondientes. El proyecto de acuerdo entonces, ya esta mañana a partir de las 8 de la mañana tuvimos reunión con la directora local de salud, una de sus asesoras, el secretario de gobierno Diego Esteban Patiño y la asesora jurídica del municipio, la doctora Marcela, que nos estuvieron contando en qué consiste, cuál es el propósito de este proyecto,
más allá de solo incorporar pues el presupuesto, y es evitar una serie de situaciones que en la exposición de motivos y ahorita en la lectura del informe de ponencia se van a poner en conocimiento de ustedes, y que esto pues entonces sea beneficioso para el municipio y para la comunidad sanpedreña, por supuesto, porque estos recursos son del régimen subsidiado de salud, son recursos que se le otorgan a las personas más pobres, con más necesidades de nuestro municipio, que no tienen pues acceso al régimen pagado de salud, sino que tienen que acogerse entonces por falta de recursos al régimen subsidiado. Yo quiero pedirle entonces a la secretaria que nos haga lectura al informe de ponencia, aclarando primero que todo que acá de pronto la discusión más importante, más allá de si se deben adicionar o no, que ya yo creo que hay consenso en que se deben adicionar, son unos recursos que aunque ya no están en términos castizos en bolsillo de la administración, sino que ya fueron entregados a las EPS, estos recursos deben figurar en la tabla de gastos e ingresos de nuestro municipio, de San Pedro de los Milagros. Entonces, aquí el tema, más allá de eso, es preguntarnos si es el Consejo Municipal quien debe darle autorización al alcalde municipal para que haga esta adición, o el alcalde ya tiene esa autorización expresamente señalada en la normatividad. Al respecto, pues, y antes de dar lectura a ese informe de ponencia, hay que decir que el alcalde con sus asesores nos han dicho y nos han explicado, y lo vimos ahorita en el estudio, que la ley 1551 del año 2012, en el artículo 26C, ¿cierto? 29, perdón, literal G, propone aquellas facultades que ya tiene el alcalde municipal, y me refiero, son varias normas, pero me refiero a esta específicamente, porque es la que nos pone de pronto en controversia, ya que aquí dice que el alcalde puede incorporar en el presupuesto municipal los recursos que haya recibido el Tesoro municipal como cofinanciación de proyectos provenientes de las entidades nacionales o departamentales o de cooperación internacional, y adelantar su respectiva ejecución. Los recursos aquí previstos, así como los correspondientes a seguridad ciudadana provenientes de los fondos territoriales de seguridad, serán contratados y ejecutados en los términos previstos por el régimen presupuestal. Lo que nos explican entonces los asesores jurídicos es que esta adición al presupuesto no encaja dentro de este literal G, dentro de las disposiciones del literal G, porque aquí únicamente nos están hablando, entre otros, de proyectos de cofinanciación provenientes de las entidades nacionales o departamentales, y esto no es un proyecto. El tema del régimen subsidiado, los recursos que gira el departamento para este régimen, pues no se refieren a proyectos, por lo que no se pueden enmarcar dentro de esta excepción normativa. De todas formas, entonces vamos a escuchar el informe de ponencia y pues al final haremos las acotaciones pertinentes. Secretaria, entonces le pido el favor de que dé lectura. Claro que sí, concejal ponente Eduardo Gómez Gómez. Voy a proceder con la lectura del informe de ponencia dirigido a la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto de Hacienda Pública. El suscrito ponente presenta para primer debate el proyecto de acuerdo municipal número 19 del 2020, por medio del cual se realiza una adición al presupuesto de rentas y gastos del Fondo Local de Salud del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia 2020, y se dictan otras disposiciones. Fue presentado por el señor alcalde Gustavo León Zapata Barrientos a esta corporación por lo dispuesto en la Constitución Política de 1991, Decreto Compilatorio 111 de 1996, Decreto Ley 1333 de 1986, Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 del 2012. Procedo a rendir informe correspondiente. En cuanto a los antecedentes y el trámite, el presente proyecto de acuerdo fue presentado por el alcalde municipal de San Pedro de los Milagros para darle trámite contemplado en el artículo 71 y siguientes de la Ley 136 de 1994 y por lo dispuesto en el título séptimo del Reglamento Interno del Honorable Consejo Municipal, acogido a través del Acuerdo 52 del 2020.
Una vez recibido por la Secretaría del Consejo y entregado a la mesa directiva, fue designado como ponente. En cuanto a la unidad de materia, de conformidad con lo señalado por el artículo 158 y 169 de la Constitución Política, el artículo 72 de la Ley 136 de 1994 y la sentencia C-133 del 2012 de la Corte Constitucional, que precisa lo concerniente a este principio, el proyecto de acuerdo cumple con el requisito de unidad de materia por existir coherencia entre la temática, lógica entre el título y el contenido y conexión entre el articulado que lo integra, por cuanto lo que se pretende aprobar se refiere específicamente a autorizaciones al señor alcalde para que adicione recursos al presupuesto de rentas y gastos del Fondo Local de Salud del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia 2020. De conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno del Consejo, en especial por lo señalado en el artículo 136, corresponde a la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto de Hacienda conocer en primer debate el presente proyecto de acuerdo. Desde la ponencia, en cuanto a la exposición de motivos, el proyecto de acuerdo fue presentado a esta honorable corporación con una exposición de motivos compuesta por varios puntos relevantes que para mejor ilustración de los honorables concejales paso a analizar con énfasis en las razones de hecho y de derecho que apunta esta exposición, ya que desde la ponencia evidencio un rigor investigativo que permite incluso analizar la pertinencia jurídica que comúnmente se analiza en otro acápite, pero que por lo nutrido de los argumentos vale la pena resaltar acá. En primer lugar, se denuncia a través de este trámite, el Ejecutivo Municipal busca la autorización por parte del Consejo a través de acuerdo municipal para adicionar al presupuesto de rentas y gastos de la vigencia 2020 los aportes del Departamento de Antioquia para el régimen subsidiado, con el fin de que la población más pobre del municipio de San Pedro de los Milagros acceda a los servicios de salud a través del subsidio que garantiza el Estado en esta materia. La exposición de motivos advierte que en Colombia la salud está concebida como un derecho fundamental prestado como un servicio público y que es la Ley 715 del 2001 en su artículo 44 la que pone en cabeza de los municipios la responsabilidad indelegable de dirigir, coordinar, financiar y cofinanciar el eficiente y veraz sistema de seguridad social, cofinanciar el régimen subsidiado de salud, evaluar, controlar y hacer seguimiento oportuno, eficiente y veraz al sistema de seguridad social y seleccionar a los beneficiarios del régimen subsidiado. Asimismo, señala la administración municipal que el Fondo Local de Salud, que es la subcuenta del régimen subsidiado, por disposición de la Ley 1122 del 2007, es el único administrador de los recursos en materia de salud en el municipio. Y se exponen las disposiciones normativas que contienen los procedimientos y regulaciones que aplican en materia de giros y transferencias de los recursos de salud, entre los órganos competentes para administrarlos y ejecutarlos. Entre estas normas resultan relevantes la Ley 1438 de 2012 y la Resolución 0216 de 2011 del Ministerio de Salud y la Protección Social. En segundo lugar, la administración municipal en esta exposición de motivos advierte que ha incorporado en su presupuesto de la vigencia 2020 la totalidad de los recursos asignados por Caja Fuerte y cuenta con la disponibilidad presupuestal que permite efectuar los respectivos compromisos presupuestales y su respectiva ejecución para garantizar la continuidad del aseguramiento de los afiliados al régimen subsidiado y la afiliación de la población pobre no asegurada durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. Señala que ese monto se encuentra soportado con el certificado de disponibilidad número 85 del 23 de enero del 2020. Aún y siendo lo anterior, según la exposición, prueba del cumplimiento de los requerimientos normativos en esta materia, cuando la Administración Municipal revisó la liquidación mensual de afiliados publicada por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, con corte al mes de diciembre de 2020, encontraron que la fuente de aportes del departamento
para régimen subsidiado SSF ya superaba el valor presupuestado para la vigencia por una diferencia de 65.670.284 pesos. Por esta diferencia, entonces, se hace necesario incorporar estos recursos con el fin de poder causar la liquidación mensual de afiliados y dar cierre de la vigencia 2020. En tercer lugar, la Administración Municipal expone las razones por las cuales requiere que el Honorable Consejo Municipal otorgue las autorizaciones solicitadas y manifiesta que esta corporación se abstuvo de otorgar las facultades en el pasado periodo de sesiones extraordinarias por considerar que el alcalde es competente de realizar este tipo de movimientos y adiciones presupuestales sin autorización del Consejo Municipal, criterio que no comparte la Administración por cuanto no parece ajustarse al marco legal, y enuncian sus razones diciendo, en síntesis, que la Ley 1551 del 2012 contempla en el artículo 20 en qué casos el alcalde está autorizado para hacer directamente incorporaciones presupuestales mediante decreto municipal, donde dichas situaciones están taxativamente enunciadas y únicamente se refieren a los recursos que haya recibido el Tesoro Municipal como cofinanciación de proyectos provenientes de las entidades nacionales o departamentales o de cooperación internacional, y dichos recursos, así como los correspondientes a seguridad ciudadana provenientes de los fondos territoriales de seguridad, serán contratados y ejecutados en los términos previstos por el régimen presupuestal. En cualquier otro caso, el alcalde necesitará facultades. Para colaborar a esta afirmación normativa se pone de presente la sentencia C-699 del 2013 de la Corte Constitucional, en el que se desarrollan los supuestos de la norma mencionada, donde concluyen que no le es posible al alcalde municipal adicionar los recursos de la salud debido a que es una facultad reservada al Honorable Consejo por tratarse de adicionar al presupuesto municipal aportes departamento régimen subsidiado SSF, y este tipo de adiciones no corresponde a ninguna de las situaciones previstas en la norma, ya que no se trata de los recursos que haya recibido el Tesoro Municipal como cofinanciación de proyectos provenientes de las entidades nacionales o departamentales o de cooperación internacional. También se expone un concepto del Ministerio de Hacienda que se anexa a este proyecto de acuerdo, en el que esta dependencia del Gobierno Nacional expresa que es claro que la facultad para modificar el presupuesto es del legislativo a iniciativa del ejecutivo o, en el caso de las entidades territoriales, del orden municipal, del consejo al alcalde. Asimismo, el Estatuto Orgánico de Presupuesto establece de forma expresa los casos en los cuales es factible efectuar modificaciones por decreto, es decir, sin acudir al legislativo o al consejo municipal. Así pues, continúa el concepto en mención, desarrollando el contenido del artículo 76 del Estatuto Orgánico de Presupuesto y el literal G del artículo 29 de la Ley 1551 del 2012, de donde se desprende que por disposición expresa del Estatuto Orgánico de Presupuesto solo es posible al alcalde hacer modificaciones por decreto mediante la figura de reducciones o aplazamientos, y que las adiciones solo son posibles sin intervención del Consejo Municipal si éstas se tratan de recursos de cooperación internacional o son provenientes de cofinanciación con entidades nacionales o departamentales. Adicionalmente, se argumenta que solo es factible modificar el presupuesto por decreto en los casos expresamente permitidos por el artículo 76 del decreto 111 de 1996 y el artículo 29 literal G de la Ley 1551 del 2012, o cuando el Consejo haya otorgado facultades precisas y pro tempore al alcalde. Aun cuando el presupuesto haya sido aprobado por decreto, sigue siendo facultad del Consejo Municipal realizar modificaciones al mismo. Por último, la Administración Municipal expone las consecuencias de no aprobar el proyecto de acuerdo y califica estas consecuencias como
como graves por no poder incorporar los recursos de la salud ante una eventual negativa de esta corporación. Para esto, la Administración elaboró un mapa de riesgos que consiste en la descripción de 5 eventuales situaciones que podrían surgir de dejar sin vía jurídica la incorporación de los recursos mencionados. Estos 5 riesgos los discriminan así. Primero, riesgo jurídico. Incumplimiento de las obligaciones legales de la entidad frente al deber que le asiste de incluir en su presupuesto la diferencia de los recursos girados a las EPS que difieren de la LMA a la matriz. Artículo 2.3.2.2.3 del decreto 780 del 2016. Numeral segundo. Un riesgo de tipo fiscal, disciplinario. La imposibilidad de realizar el adecuado cierre financiero y presupuestal de la vigencia 2020 mediante la adición, ejecución y registro de los recursos de salud girados por el departamento. Tercero, riesgo de tipo disciplinario fiscal, sanciones a la entidad conforme al parágrafo primero del artículo 13 de la Ley 1122 del 2007, al indicar que el Gobierno Nacional tomará medidas para asegurar el flujo ágil y efectivo de los recursos del sistema, utilizando, de ser necesario, el giro directo y sanciones a aquellos actores que no aceleren el flujo de los recursos. Cuarto, riesgo de tipo general. Desertificación en salud del municipio de San Pedro de los Milagros. El municipio perdería autonomía en el manejo de los recursos, los que serían administrados por el Departamento de Antioquia. Quinto, riesgo de tipo disciplinario y fiscal. Inconsistencia en el reporte del cuadro, control de la ejecución y asignación de recursos con base en la liquidación mensual de afiliados que se debe reportar a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia para su consolidación y posterior envío a la Superintendencia Nacional de Salud, lo cual puede generar hallazgos por parte de los entes del control al municipio por la no aplicación de la normatividad de salud. Ante esto, en el mapa se propone la aprobación del presente proyecto de acuerdo como la única salida para evitar que estos riesgos se conjuren en perjuicio de la administración municipal, el Consejo Municipal y la población pobre y vulnerable de San Pedro de los Milagros. Por lo dicho, al inicio de este análisis y por desarrollarse la exposición de motivos en concordancia con lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 72 de la Ley 136 de 1994, desde la ponencia se encuentra ajustado este acápite a las leyes y al reglamento interno de esta corporación. En cuanto al análisis de la legalidad del proyecto de acuerdo, el concejal ponente expone. Frente a la legalidad desde la ponencia se encuentra que el proyecto de acuerdo número 19 del 2020 se encuentra ajustado a los mandatos constitucionales, en especial los del artículo 315, numeral quinto, que le da al alcalde la atribución de presentar oportunamente al Consejo los proyectos de acuerdo que estime convenientes para la buena marcha del municipio, y el numeral octavo, que le permite convocar a la honorable corporación a sesiones extraordinarias para dar trámite a los asuntos de interés del municipio. Frente a la capacidad jurídica que tiene el honorable Consejo de conocer y dar trámite a un proyecto de acuerdo que tiene como propósito adicionar recursos al presupuesto de rentas y gastos del municipio del año fiscal 2020 en materia de salud, además de lo señalado en la exposición de motivos, vale la pena denunciar el artículo 71 y siguientes de la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 del 2012, el artículo 109 del decreto 111 de 1996, que ordena a las entidades territoriales expedir su normatividad presupuestal siguiendo las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, adaptándolas a la organización. Además, este Estatuto Orgánico de Presupuesto fija en cabeza de la Corporación Administrativa las competencias en materia presupuestal en los artículos 79, 80, 81 y 82. Adicionalmente, este proyecto de acuerdo es susceptible de ser tramitado por esta honorable corporación en cuanto se atiene a lo dispuesto en el Decreto Ley 1333 de 1986, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 del 2012 y por lo dispuesto en la Ley 617 del 2000.
Ah, listo, sí. Bueno, ya entonces pasando al análisis de todo el texto del proyecto de acuerdo, el concejal ponente indica frente al título, que es el siguiente, por medio del cual se realiza una adición al presupuesto de rentas y gastos del Fondo Local de Salud del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia 2020 y se dictan otras disposiciones, el concejal ponente sugiere dejar igual. En cuanto a los artículos del proyecto de acuerdo, el artículo primero, segundo, tercero y cuarto, que son los que componen este texto del proyecto de acuerdo, desde la ponencia se sugiere dejar igual. Bueno, los anexos que acompañan este proyecto de acuerdo son los siguientes: concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, documento emitido por la Directora Local de Salud de San Pedro de los Milagros, que tiene como referencia ajuste de recursos del régimen subsidiado de salud 2020. Documento emitido por la Directora Local de Salud de San Pedro de los Milagros, que tiene como referencia segundo ajuste de recursos del régimen subsidiado de salud 2020. Documento emitido por la Directora Local de Salud de San Pedro, que tiene como referencia ajuste de recursos del ADRES del régimen subsidiado de salud. La resolución administrativa 010 del 2020 emitida por el alcalde municipal de San Pedro de los Milagros. Resolución administrativa número 594 del 2020 emitida por el alcalde municipal de San Pedro de los Milagros, y un documento emitido por la Directora Local de Salud de San Pedro de los Milagros, que tiene como referencia ajuste de recursos departamento del régimen subsidiado de salud 2020. Concluye el concejal ponente que el proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de forma y de legalidad, y desde la ponencia se sugiere dejar igual al escrito que fue presentado a esta honorable corporación por el alcalde municipal, y de este modo votar positivamente el proyecto de acuerdo. Bueno, finalizo acá entonces con la lectura del informe de ponencia. Secretaria, muchas gracias. Honorables concejales, yo creo entonces que este informe de ponencia da claridad al propósito que tiene la administración y los argumentos que nos traen para que el mismo sea tramitado y aprobado por nosotros en este debate, en este primer debate de comisión. Como lo decía al principio, aquí el punto importante a resaltar es si es potestad del Consejo Municipal darle esta autorización al señor alcalde. Desde la ponencia yo encuentro ajustada, coherente y muy lógica la exposición normativa que nos hace la administración a través de sus asesores, en cuanto, por no encontrarse ajustado este proyecto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29, literal G de la 1551, y teniendo como premisa de que para la función pública y para los funcionarios públicos, lo que no está permitido, lo que la ley expresamente no le diga al funcionario que puede hacer, pues no lo puede hacer, por disposición constitucional, en especial la que nos trae también el artículo 121 de la Constitución Nacional. Entonces, por no encontrarse ajustada a ninguna de estas normatividades, y por ser el Consejo Municipal quien dicta o quien es el competente para dictar todas las normas en materia presupuestal aquí en el municipio de San Pedro de los Milagros, pues es nuestra función hacer ese tipo de adiciones, y como esta adición corresponde por supuesto a la administración municipal por lo expuesto, entonces es competencia del Consejo Municipal entregarle a él esa autorización para que él pueda realizar los ajustes necesarios. Aquí en el estudio ahorita encontrábamos que de pronto en pasadas sesiones lo que las mayorías del Consejo le decían al señor alcalde es que él ya tiene unas facultades para que haga ciertos traslados dentro del presupuesto municipal. Entonces, y como esto no se trata de un traslado sino de una adición, yo proponía, y qué bueno ponerlo sobre la mesa y que quede aquí pues como la constancia para trabajarlo con la Secretaria de Hacienda, y si ella lo considera pertinente, hacer la siguiente modificación, y es que en ese artículo tercero, en el que el alcalde está pidiendo una autorización para realizar por decreto los movimientos de adiciones al presupuesto general, pues esto cambie en la medida que retiremos, suprimamos
la palabra movimientos de adiciones y más bien lo pongamos como que él pueda realizar por decreto las adiciones al presupuesto municipal. Se ponía sobre la mesa, de todas formas, los jurídicos, la doctora Marcela y el doctor Diego, pues por no ser ellos los financieros del municipio, sugieren más bien tener como el concepto de la Secretaría de Hacienda, para ver si es viable o con qué propósito se pone esta palabra, los movimientos de adiciones al presupuesto. Entonces, como para que quede esa constancia y de pronto el segundo debate, pues ojalá no haya inconveniente en suprimirlo para que haya una mayor claridad de que aquí lo que se está haciendo no es un movimiento, sino una adición al presupuesto de nuestro municipio. Entonces yo creo, honorables concejales, que por lo estudiado y por lo que aquí hemos trabajado hoy, como hay claridad en lo que se pretende, en lo que la administración municipal pretende que se le apruebe en este proyecto de acuerdo, por lo que yo sugiero que el mismo sea aprobado en su totalidad por nosotros, para que en el segundo debate pues pueda ocurrir lo mismo. Muchas gracias, presidente. A usted, concejal Edward, muchas gracias por su ponencia, señora secretaria, por la lectura. Entonces demos continuidad, por favor, al orden del día. Claro que sí, señor presidente. Se continúa entonces con el punto cuarto, que ya es el primer debate del proyecto de acuerdo número 19 del 23 de diciembre de 2020. Muy bien, entonces abrimos el debate para que los concejales que deseen participar, proponer, hacer cuestionamientos, por favor, si bien lo tienen, tomen el uso de la palabra. Adelante. Adelante, concejal. Muchas gracias, presidente. Un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen a través de los medios, al señor alcalde que se encuentra en el recinto acompañando este primer debate de este proyecto 019 de 2020. Presidente, yo quiero que volvamos sobre el informe que nos hacía el compañero Edward, en la parte donde hacía referencia que en las sesiones extraordinarias anteriores nos habíamos abstenido de dar una autorización, porque yo quiero que se dé claridad pues como al respecto, porque tenemos que tener claro que este tema de estos recursos o que se tienen que adicionar al presupuesto no estuvieron contemplados en el acuerdo 013, y que adicional la autorización que se pedía en el 13 es diferente a la que nos están pidiendo ahorita en este proyecto de acuerdo. Entonces yo quiero que de pronto volvamos sobre ese informe de ponencia en ese aspecto concreto. Sí, para que quede claro pues claro, como... Sí, yo te lo leo. De todas formas, esto es tomado del informe, de la exposición de motivos. La administración textualmente decía, y lo voy a, permítame en un minuto. Exacto, entonces dice mi informe de ponencia que en el análisis que hago en el tercer punto de este análisis, la administración expone las razones por las cuales requiere que el Consejo otorgue esta autorización y manifiesta que esta corporación se abstuvo, voy a leer textual, que esta corporación se abstuvo de otorgar las facultades en el pasado periodo de sesiones extraordinarias por considerar que el alcalde es competente para realizar este tipo de movimientos y adiciones presupuestales sin autorización del Consejo Municipal, criterio que no comparte la administración, por cuanto no aparece ajustarse al marco legal, y lo pongo entre comillas porque lo traigo literal, y enuncian sus razones diciendo, en síntesis, que la Ley 1551/2012 contempla en el artículo 29 en qué casos el alcalde está autorizado para hacer directamente incorporaciones presupuestales mediante decreto municipal, donde dichas situaciones están taxativamente denunciadas y únicamente se refieren a los recursos que haya recibido el Tesoro Municipal, como cofinanciación de proyectos provenientes de las entidades nacionales o departamentales o de cooperación internacional. Y dichos recursos, así como los correspondientes a seguridad ciudadana, provenientes de los fondos territoriales de seguridad, serán contratados y ejecutados en los términos previstos por el régimen presupuestal. Perfecto, eso es muy importante ahí porque es lo que
ahorita en el estudio hacíamos mención, que ese artículo sexto del anterior proyecto de acuerdo nos traía unas autorizaciones para adicionar y a la vez trasladar. Y llegábamos a la conclusión que el tema de traslados es donde el alcalde ya está pues facultado, entonces para que quede la constancia y la claridad al respecto. Insistentemente en el informe de ponencia el compañero Edward nos dice cómo el tema de las modificaciones al presupuesto es una facultad del Consejo, aun cuando el presupuesto haya sido adoptado por decreto del señor alcalde. Entonces, ese es un tema sobre el que yo siempre quiero volver, y es lo que le manifestaba ahorita la doctora Marcela en relación con el artículo 345, para que miremos la pertinencia. También lo hablaba con Diego ahorita, miremos la pertinencia de esas autorizaciones a las modificaciones del presupuesto, que siempre serán una competencia nuestra, y que entonces renunciar a ellas podríamos estar en la dicotomía de extralimitarnos al renunciar a ellas, ¿cierto? Porque siempre la ley ha sido clara, a iniciativa del alcalde se modificará el presupuesto o lo modificará la corporación. Entonces, para que sea esa una consideración que sea muy importante dentro de nuestra comisión, que es la que va a decidir siempre al respecto. Y que ya ajustemos en temas de interpretación, vuelvo a insistir, como lo decía ahorita, con la administración, para que superemos el tema de las diferentes interpretaciones que desde lo jurídico tengan las diferentes personas que puedan dar algún tipo de asesoría. Respecto al proyecto de acuerdo, pues yo lo veo muy propio, y es lo que le decía ahorita también a la doctora Claudia. Si nos hubieran presentado ese proyecto de acuerdo de los 8.694.000 pesos, oportunamente, seguramente se hubieran aprobado, se hubieran incorporado al presupuesto y se hubieran podido ejecutar. Yo no veo objeción alguna en aprobar estos 65.670.284 millones. Tenemos que revisar muy bien, compañeros, ese artículo tercero, aunque es muy específico para temas de salud que pueden llegar en este resto de mes, y que la aprobación de ese artículo tercero quede supeditada a lo que ya nos decía el compañero Eduardo respecto a ese tema de movimientos, y a que nos den una suficiente ilustración respecto a qué servicios existentes se pueden ampliar o qué otros servicios se pueden establecer, porque pues es importante tener como esa claridad. Y respecto al título, yo quiero que lo miremos. El presupuesto, desde mi saber y entender, el presupuesto es uno, es el presupuesto global del municipio, ¿cierto? Acá nos dice por el cual se realiza una adición al presupuesto de rentas y gastos del Fondo Local de Salud. Esa sería una subsección del presupuesto. Entonces, de pronto, solo para eliminar del título Fondo Local de Salud, para que quede solo gastos del presupuesto de rentas y gastos del municipio de San Pedro de los Milagros, y se dictan otras disposiciones. Bueno, solo para hacer una claridad, y es que sí, así es, concejal. Cuando yo digo y traigo a colación esta norma y todo el desarrollo normativo de que es el Consejo el único órgano que puede realizar este tipo de modificaciones, también hay que saber y dejar claro que esas atribuciones se le pueden delegar al señor alcalde siempre y cuando se cumplan dos requisitos, y el primero es que sea para una función precisa y que ésta sea pro tempore, ¿cierto? Que la definición de pro tempore pues ya ha sido desarrollada jurisprudencialmente. Yo soy de los que creen que es por 6 meses, no más de allá, una facultad es por ese tiempo, pero sí se le pueden delegar al alcalde esas funciones para que él pueda hacer el respectivo movimiento o adición presupuestal. Sí se puede hacer, aun siendo nuestra esta facultad, se le puede delegar al señor alcalde esa autorización pro tempore.
Gracias, concejal Eduard. Antes de concejal Daniela la palabra, quiero darle un saludo al señor alcalde que no lo había visto. Muchas gracias, señor alcalde, por acompañarnos. Concejala Daniela tiene la palabra, adelante. Bueno, buenos días para todos. Quisiera insistir precisamente en ese punto de Jaime y de Eduard, y es en reflexionar sobre la posibilidad de, aunque son nuestras facultades, ¿cierto?, otorgarlas cuando sean precisas, ¿cierto?, y por un tiempo específico, para temas, y quiero hacer el llamado para temas, por ejemplo, como este, que ahorita lo discutíamos en el espacio como entre el estudio y este debate, y es que estos temas, el control político es muy fundamental cuando el dinero, ¿cierto?, se puede destinar a cualquier cosa, pero estos temas ya tienen una destinación específica. So, usted por más que quiera como alcalde no lo puede mover de ahí, o sea, ni siquiera le llegan, sino que usted hace una apropiación de ellos, pero eso ya está en otro lado prácticamente, ¿cierto? Entonces, mirar, ¿cierto?, por temas de celeridad en la administración pública también, ¿qué temas, cierto? Eso lo podemos hacer en un estudio aparte. Podríamos facultar al alcalde para que, sabiendo que hay una destinación específica, que esos dineros no se les puede dar otro giro que no sea el destinado ya, sí se puede hacer sí se le puedan dotar estas facultades al alcalde pensando en la celeridad, no nada más, porque es que nuestro control político ahí incluso perdería algo de utilidad, si así se puede llamar, o de practicidad, porque ya el gobierno nacional nos está diciendo es que esto va para allá, eso no va para ningún otro lado, ¿cierto? Entonces, importante pues para el otro año ya, mirar qué temas, ¿cierto?, como este de salud, como el tema, por ejemplo, del deporte en lo del tabaco, que se sabe que eso debe ir allá, que no hay otra forma de moverlo ni para un proyecto de inversión, ni para ningún otro, y hacerle pues el verdadero control, porque estoy de acuerdo con Jaime, nosotros hemos sido muy estudiados en el verdadero control a los proyectos pues que sí pueden, ¿cierto?, ser destinados pues bajo la conveniencia de la administración municipal. Entonces, importante para no estar pues como reiteradamente, ¿cierto?, nosotros yo creo que nos volvimos expertos en entender la definición jurídica, en temas que ya tienen una destinación específica. Pues solamente quería hacer como esa reflexión. Sé que todos los tres somos muy juiciosos, que todos tienen pues como su respectivo asesor jurídico, pero pensarnos en que de una u otra manera la celeridad, y lo hemos dicho muchas veces, en la planeación como del municipio, pues hay unos temas que por tema práctico no deberíamos ya nosotros, así sea nuestra facultad, porque eso sí es, hay que decirlo, es nuestra facultad por tema práctico, de rapidez, de muchas cosas, en la administración pues deberíamos, ¿cierto?, y es solamente una reflexión, deberíamos facultar al alcalde municipal en ello. En lo demás, ¿cierto?, sí seguir pues como con nuestras facultades, si así lo decía el consejo también, pero importante pues como revisarlo en las primeras secciones del consejo para el año 2021, y muchas gracias. A usted, concejala Daniela, muchas gracias. Concejal Rocky tiene la palabra. Carlos Mario, adelante. Gracias, presidente de la comisión. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial para nuestro alcalde que nos acompaña. Bueno, no, es unirme también a la ponencia del amigo Eduard. Ustedes saben que estos recursos ya fueron girados a las diferentes EPS, simplemente es darle pues que estos recursos adicionales al presupuesto para que haya un mayor cierre fiscal de este 2021. Y en el artículo 3, que el alcalde vuelve a pedir pues la autorización, es también tener en cuenta de que por X y circunstancias, como nos decía ahora Claudia, en estos 5 días que faltan restantes de este 2020, de pronto pueden también girarnos algunos recursos en materia de salud. Entonces también es para que queden presupuestados, ¿cierto?, para que el municipio de una u otra forma no lo vayan a castigar de pronto en la parte de salud. Y no, como les digo, unirme a la ponencia de Eduard, y también tener en cuenta en este articulado 6, esperar a ver cuál es el concepto que nos da también María Fernanda Álvarez con respeto. Muchas gracias, presidente. A usted, concejal Roque, tiene la palabra el concejal Jaime, adelante.
Gracias, presidente. Y yo quiero, compañeros, que miremos una situación a la que hacía referencia la compañera Daniela. Esta autorización en el artículo 3º es clara y con el antecedente que nos planteaba Edward también. Tiene un propósito definido y un tiempo definido. El artículo 6 del proyecto de acuerdo 013, que yo fui ponente, era global, o sea, no estaba específico. Entonces, para que miremos también pues como esa pertinencia del cambio de los artículos y que quede la claridad que cuando se hacía de pronto la propuesta de eliminar ese artículo 6 del acuerdo 013, era justo con el propósito de que no estaba específico qué tipo de adiciones se iban a hacer. Acá sí están claras. Son los recursos que entren sin situación de fondo y con situación de fondos para el tema de salud. Y el tema de los traslados, que era lo que planteaba ese acuerdo 013, que bien sabemos que mientras no se afecte el monto global del presupuesto, es una facultad pues del alcalde que nosotros no tenemos por qué autorizar. Entonces, en ese entendido, pienso yo que ya tenemos una claridad al respecto. Muchas gracias, concejal. La concejala Daniela. ¿No? Bueno, yo voy a consideraciones a modo de aporte, más que debate. Pues yo veo muy conveniente el proyecto como se nos pasa, y decir conveniente hasta lo veo yo insulso, porque la conveniencia se debe discutir políticamente. ¿Qué tan conveniente es dar esa autorización al alcalde? Entonces, lo digo insulso, es porque aquí la ley nos está dando la conveniencia. O sea, yo puedo decir 1000 cosas en contra o a favor, pero el recurso ya tiene una destinación específica y es conveniente tanto cuanto se asigne a esa destinación que trae la ley. Entonces aquí la conveniencia en términos políticos yo creo que casi que sobra. Y el término de legalidad también me sigue generando muchos cuestionamientos, porque uno diría, si son recursos de transferencias de la nación o del departamento para una destinación específica, en una eventual auditoría de la Contraloría viene a revisar cómo se ejecutó el gasto de la vigencia anterior. ¿Será que la Contraloría podría poner un hallazgo si el alcalde decreta un gasto que tiene por obligación legal cumplir? ¿Será que la Contraloría va a sancionar al alcalde porque él gasta recursos cofinanciados para el régimen subsidiado? ¿Será que la Contraloría sancionaría a una administración porque vienen recursos del departamento para salud pública? Ahí donde yo les digo, ¿será que la Contraloría? ¿Por qué? Porque es que ya está dado, ya está la designación. Entonces, la doctora Marcela nos aclara de forma muy profesional ese concepto. Digamos, ¿dónde intervendría la Contraloría? No en que el alcalde se lo gaste o no en esa designación específica, sino en que debe filtrarse por esta corporación, como competencia de esta corporación, esa autorización. Por ser una competencia propia del Consejo Municipal, entonces como que ahí ya queda despejada la duda de si nosotros podríamos entrar a interferir o no en ese tipo de decisiones. Yo sigo con una duda, y es, en la práctica de la administración pública, el alcalde no tendría que tener este desgaste. Yo sigo pues como con esa tesis, porque son recursos de transferencias y son destinaciones específicas, no tendría que entrar en ese desgaste. Pero la ilustración que da la doctora Marcela sí me parece a mí que es muy al lugar, en el entendido en que nosotros tenemos una competencia, y es no dejar que se mueva el presupuesto, que se aumente los rubros globales, no permitir, a menos que haya una claridad en un proyecto de acuerdo de dónde viene la plata y hacia dónde se debe destinar. Esa claridad meridiana la tengo, mantengo la duda, pero a mí me parece que conviene mucho que votemos positivo este proyecto,
en el entendido de que son recursos que si no se aprueban, no se puede hacer un cierre fiscal adecuado y podríamos eventualmente ser castigados en una siguiente vigencia con un menor valor para esa destinación. Entonces, hasta ahí mi intervención, concejal. Gracias, presidente. Bueno, lo primero, presidente, con mucho respeto, aclarar ese tema de que la función del presidente no es debatir, y estas vienen señaladas expresamente en nuestro acuerdo municipal 052 del año 2020. Pero apropiándome del debate que acaba de dar y respondiéndolo, lo más probable es que sí, que si el alcalde municipal se le ocurre la idea de hacer esta situación de aprobar, de adicionar estos recursos por decreto municipal, lo más probable es que lo van a sancionar. ¿Y por qué lo van a sancionar? Porque es una administración que, para mi forma de ver, viene muy juiciosa haciendo las cosas como deben hacerse, y pues lo peor que podemos nosotros permitirnos en esta situación es dejar ventanas abiertas a posibles infracciones por pequeñeces, por bobadas, que es, hombre, si esto es del Consejo Municipal, el Consejo Municipal lo tiene que aprobar, es quien tiene que entregar esta autorización. En ese sentido, yo creo que se hizo el trabajo como es, pero es un trabajo que yo me sumo a la posición de la concejala Daniela. Vea, la comunidad tiene que saber que cada sesión, no estas, pero las plenarias, generan unos gastos de representación para las personas que viajan, y unos honorarios para los que venimos a participar. Es un recurso por 65 millones de pesos, pero si uno se pone a pensar, llegaron 65 millones, pero el alcalde se tiene que gastar una cantidad muy importante en sesiones, convocando, y un desgaste administrativo que pudo subsanarse entregándole las facultades al señor alcalde. Esa es la forma de solucionar esto, dándole la facultad pro tempore y precisa de que este tipo de situaciones las adicione él por decreto, y que el municipio y que el Consejo Municipal le entregue a él la facultad o la autorización de hacerlo, para que en eventuales situaciones vuelva a ocurrir esto, pues no tenga que convocar al Consejo Municipal para que se genere un desgaste administrativo, máxime en época navideña. Pues yo no tengo problema en venir, pero los secretarios también quieren irse un descansito al menos de una semanita de todo este trabajo tan grande que han tenido, más en un año tan difícil. ¿Esto se puede subsanar? Claro que sí, entregándole la facultad, entregándole la autorización al señor alcalde. Como él no la tenía, pues entonces nos tuvo que llamar para hacerlo. Y de no hacerlo, efectivamente, y como ya lo decía la doctora Marcela, el doctor Diego, lo que va a ocurrir muy seguramente es que sancionen a la administración municipal. Y si el Consejo no entrega esta autorización, pues lo más probable es que sancionen al Consejo Municipal. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que podemos ahorrarnos un desgaste administrativo innecesario si en próximas eventualidades se le entrega esta facultad, esta autorización al señor alcalde. Que hay que aclarar, que la facultad o que la autorización sea precisa, no quiere decir que el alcalde tenga que decirnos cuánto dinero, el porcentaje total, sino una autorización que permita al Consejo ver de dónde van a venir los recursos y hacia dónde se van a ir. Ahí sí comparto la posición del concejal Jaime Zapata. En el anterior proyecto no estaba específico, había que aclararlo más, y pues en ese orden de ideas, lo que debimos hacerlo fue negarlo, no. Yo digo fue, hombre, le hubiéramos dado claridad, ¿cierto? Lo hubiéramos modificado, no lo hubiésemos suprimido, pero bueno, ya estamos aquí, y ojalá en futuras ocasiones podamos evitarle un desgaste a los contribuyentes, porque al fin y al cabo estos honorarios no caen del cielo, esto es de lo que pagan las personas en la calle en materia de impuestos. Muchas gracias, presidente. A usted, concejal. ¿Algún otro concejal que desee intervenir? Y si no, damos por cerrado aquí esta parte de debate. Adelante, concejal. Presidente, finalmente entonces yo quiero invitarlos a votar positivamente el proyecto de acuerdo, pero dejando condicionado ese artículo tercero a volverlo a revisar para plenaria y a que la Secretaría de Hacienda nos dé la claridad que no nos pudo dar ahorita el secretario de Gobierno. Bueno, y que se tenga en cuenta la consideración del título.
Bueno, entonces vamos a dejar esa anotación que nos hace usted para el estudio plenaria, pero vamos a incluir entonces, y yo adhiero a su propuesta de modificatoria del título, quitándole la palabra Fondo Local de Salud. Cerramos entonces aquí la sesión de debate. Señora secretaria, por favor, continuemos con el orden del día. Sí, señor presidente, se continúa con el punto quinto, votación en primer debate del proyecto de acuerdo número 19 del 23 de diciembre del 2020. Muchas gracias, señora secretaria. Antes de dar continuidad a la votación, voy a preguntarle a los corporados si consideramos que ya hay suficiente ilustración. Ponemos a votación la suficiente ilustración. La concejala, bueno, los 5 concejales declaran la suficiente ilustración del proyecto de acuerdo. Ponemos a votación la proposición de modificación que hace el concejal Jaime de cambiar el título, de suprimir la expresión del Fondo Local de Salud del municipio. Es decir, el título quedaría así, concejal Jaime, por medio del cual se realiza una adición al presupuesto de rentas y gastos del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia 2020 y se dictan otras disposiciones. Ponemos a votación esa proposición. La proposición se aprueba con 5 votos a favor. Muchas gracias, secretaria. Y ahora ponemos entonces a votación el articulado conforme lo pasa la administración y conforme el concejal ponente nos presenta la propuesta, que básicamente no tiene ninguna modificación. Concejal Evar, ¿cierto? El articulado. Sí, es decir, ya votamos la proposición de título, pero entonces en los artículos ninguno, ¿cierto? No hay ninguna modificación. Ok. Perfecto, entonces la propuesta es votar los artículos como están, dejando como una consideración que es la misma nota que nos deja el concejal Jaime y el concejal Edward, para que en la siguiente sesión plenaria de segundo debate aclaremos si es necesario mantener la palabra movimientos o si simplemente la mantenemos, la palabra movimientos del artículo 3, para que nos den claridad. Entonces el primer punto son movimientos y el segundo punto es qué significa la ampliación de los servicios existentes y el establecimiento de nuevos servicios. Ajá. Muy bien, digamos entonces que eso lo dejamos para estudio y debate en el siguiente segundo debate, pero en este momento la propuesta es poner a votación tal como lo pasa el articulado, tal como lo pasa la administración. Ponemos a votación entonces, señora secretaria, por favor, la votación nominal. Claro que sí, señor presidente. Concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Apruebo. Concejal Eduardo Gómez Gómez. Apruebo. Concejala Daniela Munera Medina. Apruebo. Concejal Carlos Mario Pérez Ruiz. Apruebo. Concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. Apruebo con las consideraciones hechas. Listo. Muy bien, entonces se aprueba con 5 votos a favor el articulado, pero haciendo las precisiones por parte de la Secretaría de Hacienda para plenaria. Muchas gracias, secretaria. Damos entonces, nos congratulamos con la administración, pasa en primer debate con votación absoluta a favor del proyecto número 019. Los invitamos, por favor, señora secretaria, acuérdenos la agenda del segundo debate de este proyecto. Según lo determinaron y para que den los términos de ley sería el miércoles 30 de diciembre a las 6 p.m. Muchas gracias, secretaria. Entonces continuamos con el orden del día. Claro que sí, se continúa ahora con el punto 6, proposiciones y asuntos varios. ¿Quién desea hacer uso de la palabra para proposiciones o varios? Adelante, concejal Jaime. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que ha sido muy reiterativo y el tema de los conceptos, aunque no son vinculantes, nos ayudan a ilustrar mucho la toma de decisiones, tanto así que con este proyecto de acuerdo sobre el que decidimos hoy nos presentan un concepto del Ministerio de Hacienda. Entonces, qué bueno que desde la corporación se pudiera escribirle a no sé a qué entidad, no sé si corresponda de pronto a
a la función pública, a la jurídica del departamento, para que nos ayuden a ilustrar un poco de qué se entiende en el literal G del artículo 29 de la 1551 de 2012, el tema de cofinanciación, qué implica o no ese término, qué se entiende por proyectos de cofinanciación y qué no, porque yo comparto mucho lo que usted nos decía, que si vienen recursos con una destinación específica, ¿qué necesidad hay que pasen por el Consejo para que sea la corporación quien decida sobre al respecto? Entonces, qué bueno que de pronto nos escribamos a no sé a qué entidad y con un concepto de pronto tengamos mayor ilustración y podamos llegar pues como a los consensos de los que he venido hablando respecto a la postura que tiene el Consejo y a la postura que tiene la administración municipal. Y quiero que revisemos el tema de los 3 días hábiles corrientes respecto a las disposiciones que tiene el reglamento de la corporación. Yo en la resolución de designación de ponentes nunca he escuchado el término para segundo debate, y acá el artículo 107 del reglamento nos dice lo siguiente: convocatoria para segundo debate, la realiza el presidente del Consejo. La fecha será fijada 3 días hábiles después de repartido el informe de ponencia para segundo debate, y serán estudiados en el estricto orden en que haya sido radicados ante la Secretaría del Consejo. Pero entonces yo quiero hacer la precisión para que de pronto en el tema procedimental no vayamos a hundir un proyecto de acuerdo por no hacerlo de la mejor manera, porque ya revisábamos la ley cuarta de 1913 que tiene una disposición. Yo revisando el reglamento encuentro también que todos los días son hábiles para esta corporación, pero entonces es un tema que tenemos que revisar para que en esa medida entonces lo que decidamos pueda ir con el procedimiento que debe ser, presidente. Muchas gracias. A usted, concejal, muy al lugar, tomamos nota de los varios, la propuesta de varios que usted nos hace. Adelante. Muy bien, muchas gracias entonces a todos, sin haber ninguna otra proposición. Damos por terminado este primer debate, teniendo 5 votos positivos. Nos congratulamos de nuevo con la administración. Creemos que esta es una forma de aprovechar recursos que nos llegan adicionales para mejorar las condiciones de vida de nuestra población. Muchas gracias a todos los que nos acompañan a través de los medios virtuales, al personal que nos acompañó hoy de la administración, al alcalde que también hizo presencia y a todos los corporados. Muy buen día para todos.